Bien, ahora que sabemos que el calor es una forma de energía, que la energía se conserva, que sabemos plantear una ecuación de balance de energía en ciertas condiciones para ciertos sistemas, un interrogador nos incorpora la siguiente pregunta para el problema del neumático. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer el inflador para llegar a este resultado final, a este estado final de equilibrio? Si pensamos un poco en la pregunta que nos están haciendo y le incorporamos nuestra experiencia más allá del recurso que acabamos de adquirir respecto del planteo de la ecuación del primer principio de la termodinámica, nos daremos cuenta de que esa pregunta no tiene una única respuesta, porque sabemos de nuestra propia experiencia que la cantidad de trabajo que tenga que hacer el inflador depende de la calidad de la herramienta que utilice. Sabemos que si el dispositivo es malo, podemos tener que hacer un gran trabajo y quizás logremos calentar más al dispositivo que inflar el neumático. Mientras que si el dispositivo es bueno, con mucho menos esfuerzo, con mucho menos trabajo, podemos lograrlo. Entonces no hay un único trabajo para conseguir este objetivo. Depende de características que no están definidas. Bien, hecha esta objeción, el interrogador ajusta la pregunta y dice, bueno, entonces estime cuál es el trabajo mínimo que tiene que hacer el inflador para llegar a este estado final. Y aquí tenemos que especular. Sabemos que el estado inicial es de equilibrio. Todo el aire que está dentro del neumático, que está afuera, está a la misma temperatura y a la misma presión. Y dijimos recién, cuando le hicimos la objeción a la primera forma de plantear la pregunta, dijimos, que si el dispositivo era malo, podríamos gastar mucho trabajo en calentar el dispositivo más que en inflar el neumático. O sea, hay una relación entre cantidad de trabajo que hay que hacer para inflar el neumático y cantidad de calor puesta en juego durante el proceso. Entonces, podríamos aventurar la hipótesis de que el trabajo mínimo correspondiera a Q igual a 0. ¿Será posible esto? Bien, lo que es posible con esta hipótesis seguramente es plantear la ecuación de primer principio. Vamos a hacerlo. Será Q igual delta U más L, y por la hipótesis que hemos adoptado nos queda 0 igual delta U más L. Bien, veamos a qué frontera aplicarle esta ecuación. Es una expresión para primer principio en sistemas cerrados. Así que la frontera tendrá que contener la misma porción del universo material durante toda la evolución. Elegimos esta frontera, el neumático más
inflador y la burbuja en el estado inicial y en el estado final el neumático. Esta es nuestra frontera y tenemos que evaluar calor y trabajo a través de ella, viendo si podemos sostener esta hipótesis. Aclaramos que asumimos que no hay aire adentro del dispositivo para inflar el neumático ni antes ni después de terminar la evolución. Planteemos esta ecuación. Delta U más L igual a 0. Pero ¿cuánto vale delta U en esta evolución? La masa que estamos considerando es M0 más MI. Vamos a escribir M0 acá. Esta masa está adentro del neumático al final. M0 más MI es MF, ya lo escribimos aquí. Pero esta masa está a la temperatura T0 antes de comenzar la evolución y sigue a la y vuelve por lo menos a la temperatura T0 después de terminar la evolución. Y delta U, la variación de energía interna, depende solo del estado inicial y final. O sea, esto es MF por C sub B por TF menos T0, o sea, 0. Y por lo tanto, nuestra ecuación de primer principio queda L igual a 0. Bien, ahora tenemos que ver qué es L. L son todas las formas de trabajo a través de la frontera que hemos elegido. Bien, afortunadamente a esta frontera no la atraviesan ni ejes que giran, ni cables que transportan energía eléctrica, y no estamos asumiendo ninguna otra forma de energía que pase a través de la frontera que no sea el trabajo de deformación de la frontera, más el trabajo que aporte el inflador. Bien, podríamos pensar que el inflador es equivalente a un eje que gira y pasa a través de la frontera. Sí, podemos verlo así también. Y en ese caso nos queda claro que este es un trabajo que tenemos que tener en cuenta. No nos íbamos a olvidar de incluir esa cantidad de trabajo porque es la que nos están pidiendo. La cuestión es no olvidarse de las otras. ¿Cuáles son las otras formas de trabajo? Bien, está la burbuja que colapsa y está el neumático que cambia de volumen. Entonces, L, que es igual a 0, es igual al trabajo del inflador más P sub 0 por B sub F menos B sub 0. Esto es el trabajo de expansión del neumático. El neumático, por más que está aumentando su presión dentro de él, ejerce trabajo contra la atmósfera que permanece a presión constante igual a P sub 0, y evaluado el trabajo del lado de afuera de la frontera, nos queda la integral de P sub 0 diferencial B, P sub 0 sale de la integral, queda P sub 0 por BF menos B0. Este es el trabajo de expansión del neumático. Y todavía queda el trabajo
vinculado al colapso de la burbuja. Y este trabajo es menos P sub 0 por B sub I. La burbuja tenía el volumen B sub I al principio y tiene volumen 0 al final. Hay un implícito en este planteo y es que estamos asumiendo que no hay energía acumulada en el material del que está hecho el neumático propiamente dicho. Si es un material elástico, es en realidad como un resorte, al deformarse acumula cierta cantidad de energía, nosotros la vamos a despreciar informándole esto a nuestro interrogador con la esperanza de que acepte esa suposición. Cero, entonces, desarrollemos esto, es L del inflador más P sub 0 B sub F menos P sub 0 B sub 0 menos P sub 0 B sub I. Si despejamos el trabajo del inflador, tenemos que cambiar de signos todos estos términos, poniendo al trabajo del inflador del otro lado de la igualdad. L del inflador es P0 B0 más BI menos P0 BF. P0 BF pasó del otro lado y queda P0 B0 más BI. Esto nos da una expresión ya del trabajo del inflador con esta hipótesis. Ahora bien, B sub I es un volumen que no es parte de los datos. Podemos querer expresar este término eliminando B sub I, lo cual no es muy difícil. Si sumamos estas dos ecuaciones, tenemos P sub 0 B sub 0 más B sub I. Esto es sumando 1 y 2. Miembro a miembro. P sub 0 B sub 0 más B sub I igual a M0 más MI por R1 T0. De este lado sacamos de factor común R1 T0. Pero M0 más MI es MF. Y MF por R1 T0 es P sub F por B sub F. O sea, esto es igual a P sub F por B sub F. De manera que P sub 0 por B sub 0 más B sub I es P sub F por B sub F. Y el trabajo del inflador queda P sub F por B sub F menos P sub 0 por B sub F. O sea, B sub F PF menos P0. Fíjense qué ecuación elegante. B sub F por P sub F menos P sub 0. Parece fantástica. Depende del volumen final, depende de la presión final y depende de la presión inicial. ¿Está todo bien? ¿Este es el trabajo que nos pidieron?
¿Esta es la respuesta que tenemos que entregarle a nuestro interrogador? ¿Qué signo esperamos para el trabajo que estamos buscando? Esta ecuación de primer principio está escrita con la convención de signos de que Q es positivo cuando es absorbido y L es positivo cuando es entregado. Nosotros hemos escrito la ecuación de primer principio de manera que el trabajo del inflador surja con su signo. Y de acuerdo a esta ecuación, este trabajo, cuando P sub F es mayor que P sub 0, es positivo. O sea, este inflador a Q igual a 0 no solo infla el neumático, sino que además le queda energía para entregarnos trabajo. En vez de ser un inflador que consume trabajo, es un inflador que produce trabajo. Si este inflador pudiera existir, sería fantástico. Sin embargo, nunca nadie ha inventado un inflador así. Si esta sola pregunta fuera suficiente para no intentarlo, nunca se habría inventado nada nuevo. Sin embargo, el optimismo tiene que tener cierta medida, porque si no, nos lleva a la frustración. ¿Es posible Q igual a 0? Y aquí comienza una polémica entre el equipo que tiene que dar la respuesta. Alguien dice, no podemos asumir esa hipótesis, porque cuando el inflador hace ingresar la primera porción de masa de aire que va a ingresar, lo hace entregándole trabajo a esa masa de aire. Ese trabajo que le entrega hace que la masa de aire aumente su energía interna. Si aumenta la energía interna, aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, indefectiblemente va a haber una cantidad de calor. No podemos asumir Q igual a 0. Porque cuando aumente la temperatura en el neumático, inmediatamente va a haber una cantidad de calor. Podemos apuntar a que esa cantidad de calor sea mínima para que el trabajo sea mínimo. Pero no a que esa cantidad de calor sea 0. Pero hay otra línea de ideas en el equipo que tiene que responder, que no se resigna. Dice, pero ¿y si no le damos esa cantidad de calor al medio? ¿Y si nos quedamos con esa cantidad de calor? El primer principio dice que calor es una forma de energía. Joule encontró el equivalente mecánico del calor. Si nos quedamos con ese calor, lo podemos usar para hacer trabajo. ¿Por qué no? Sería un dispositivo más o menos así. Quedémonos con este resultado, BF, PF menos P0, porque lo vamos a usar después. Mientras tanto, surge esta discusión cualitativa. Están los que dicen, no podemos asumir Q igual a 0, tenemos que cambiar la hipótesis, y hay otros que dicen, no, hagamos esto. Ponemos al neumático adentro de un recipiente muy aislado. Total, en la gomería ya hay una batea donde se sumerge el neumático para ver si está pinchado. Llenamos esto de agua, lo cerramos, inflamos por acá, el neumático calienta el agua y esa agua cuando se calienta la tomamos.
la tomamos por acá, caliente, la enfriamos. Al enfriarla obtenemos el trabajo equivalente y una vez que está vuelta a la temperatura T, esto será T más un delta T, está bien. No podemos tener temperatura permanentemente constante, pero este delta T puede ser chiquitito y acá le devolvemos a T. Y esta diferencia de temperatura la usamos para producir un trabajo que usamos en un sistema biela-manivela, así, para mover al inflador. Esto gira, mueve al inflador, infla la cubierta, calienta el agua, tomo el agua caliente, la enfrío, genero el trabajo y me queda L inf igual BF PF menos P0. Y tengo un trabajo fantástico. Vamos a intentarlo. Hay que diseñar una máquina nada más. Algo se nos va a ocurrir. Hay que diseñar esta máquina que alimente al inflador. Y todo esto será nuestro LINF. Y nos queda trabajo para regalar, además de inflar el neumático. Bien. En el capítulo que sigue vamos a ver el análisis que hizo el equipo escéptico, el que cree que esto no es imposible. Que esto es imposible, perdón, que esto es imposible. Eso es lo que cree el equipo escéptico y entonces cambia esta hipótesis por otra que cree más prudente. Mientras tanto, un grupo de entusiastas se pone a diseñar esta máquina.